Empiezo a grabar ahora mismo y le cedo la palabra a mi compañero Julio Corrochano, que va a hablar sobre la PAC, los ecoesquemas y la ganadería en la futura PAC. Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Soy Julio Corrochano. Voy a hacer una pequeña introducción. Como ha dicho Miguel, primero de hablar de la PAC y los ecoesquemas, voy a hacerlo un poco resumido en tema de ganadería. Como bien dice él, si me queréis ir cortando en cualquier momento o diciendo alguna duda para aclarar, pues sin problema. Estamos en familia y para eso estamos. Voy a dar a compartir, ¿vale?, la presentación. A ver si se ve. Vale. Como ponemos aquí, es una jornada divulgativa de gestión de la ganadería extensiva en hábitat con lobos. Lo vamos a hacer un poco extensivo a toda la ganadería, no solo centrándonos en lobos, que no estamos todos en zonas donde existe este hábitat de lobos, por eso lo vamos a hacer un poco extensivo para todos, ¿vale? Se englobaría dentro de la digitalización de las explotaciones ganaderas y cómo podemos utilizar esta herramienta de la digitalización en nuestra explotación ganadera, sobre todo en extensivo. Bueno, por ver un poco el cronograma, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, pues estamos en un periodo transitorio de lo que es la PAC, entre el 21 y 22, que estamos ahora mismo, que estamos funcionando prácticamente igual que estos años atrás. No hay ninguna novedad en cuanto al pago básico, el pago verde, las ayudas del PDR, ¿vale?, que son bueno, lo que ya conocemos todos, lo que son los derechos, ¿vale?, y hacia dónde pretendemos ir en el periodo 2023-2027, con esa nueva PAC, ¿vale? Hay unos calendarios que ahí aparecen, los podéis ver todos, ¿no?, en esta primavera, el verano, donde pueden ir realizándose estos acuerdos y podemos ir teniendo algunas noticias más de cómo pueden ir redactada esa futura PAC. Derechos sí, derechos no, ecoesquemas, eso es lo que vamos a ver un poquito y sobre todo centrándonos más en el tema de la ganadería, ¿vale? Bueno, se habla en la futura PAC, digo futura PAC cuando digo futura es a partir del 2023. Es decir, ahora mismo 2021 y 2022 seguimos como estamos, son periodos de prórroga y continuamos exactamente igual. Pero ya vienen algunas definiciones como es el agricultor genuino. Es decir, es la persona que puede percibir los pagos de PAC. Y hay unas pequeñas definiciones como la que viene aquí, ¿no? Es la ayuda básica a la renta. Que eso sería básicamente como el pago básico de ahora, pues se podría llamar ayuda básica a la renta y otras ayudas directas que irán ligadas ahí. Se va a dirigir al agricultor genuino. ¿Qué es el agricultor genuino? Bueno, pues aquella persona, aquel agricultor, aquel ganadero que tenga ingresos por una actividad agraria y pone ahí entre paréntesis y en rojo, porque todavía está sin definir, que pueda ser al menos el 20% de los ingresos totales. Eso es una de las cosas que aún están por definir en este calendario que veíamos anteriormente, que todavía no tenemos claro si va a ser el 15, 20, 25%, no lo sabemos, ¿vale? También va a existir una definición como es la pluriactividad, es decir, aquellos productores que cobren menos de 2.000 euros de pago directo y estarán exentos de esa comprobación de ser agricultores genuinos. Es lo que podemos asemejar ahora mismo con lo que es el pequeño agricultor. Es decir, sabemos que ahora mismo hay una figura que se llama pequeño agricultor, que en el 2015, cuando empezó esta PAC que tenemos ahora mismo, fueron aquellas personas que tenían pagos o recibían pagos inferiores a los 1.250 euros, pues ahora puede ser estos 2.000 euros. Es decir, entrarían dentro de esta clasificación estos agricultores que cobren estas cantidades y estarían exentos de cumplir ese 20%, ese 25% que veíamos antes de los ingresos totales. ¿Cómo se va a controlar? Pues prácticamente igual que ahora. ¿Cómo controla una persona por los ingresos? Pues a través de su IRPF, y en el caso de sociedades, pues también lo tienen que controlar. Por ejemplo, a la hora de la tramitación de la PAC tenemos que poner los ingresos que reciben esas sociedades, pero siempre va a haber un control, como dice al final de la presentación, va a haber también una condicionalidad reforzada. Y sabemos lo que es la condicionalidad, es decir, las actuaciones que tenemos que seguir en nuestra explotación, esas pautas que la administración nos exige para cumplir, pues lo reforzarán aún más con algunas pautas. Bueno, en la futura PAC, pues olvidémonos ahora mismo de lo que es, olvidémonos o vamos a asemejarlo a lo que tenemos ahora mismo de pago básico, pago verde, ¿vale?
pues sería dentro de ese primer pilar, que sería pago básico, pago verde o los pagos directos, por ejemplo, al pago por cabeza, ya que somos un grupo de ganaderos, ¿no? Pues pago por cabeza sería lo que ahora se cobra por 10 euros por oveja, 95 por vaca, 90-95 por vaca, pues eso sería el primer pilar de hoy en día. En el futuro, el famoso primer pilar pues va a ser ayuda básica a la renta, que sería algo semejante a los derechos que tenemos ahora, una ayuda redistributiva complementaria, ahora iremos viendo una por una cómo puede ser. Bueno, redistributiva sería un pago adicional a las primeras hectáreas de las explotaciones, proveniente ese dinero, ese importe del techo de las explotaciones, que aún está también por definir, que sea 60.000, 100.000 euros el techo por explotación, y iría a repercutir a esas primeras hectáreas de cada explotación. Los famosos ecoesquemas, que cada vez estamos escuchando día a día más sobre los ecoesquemas, pues sería algo semejante, podamos decir, al pago verde de ahora, por realizar unas actividades que aún están por definir 100%, o sea, ya podemos saber algo, pero no están definidas 100%, pues sería un pago voluntario adicional al básico o la redistributiva. Y por último, bueno, el famoso pago por joven agricultor, igual que ahora, o sea, los jóvenes agricultores que se incorporan por primera vez a la actividad, pues tienen un porcentaje añadido a su explotación. Y luego los pagos acoplados, como sabéis ahora mismo, los pagos a la ganadería. A renta básica, este esquema pues nos va un poco a asemejar a lo que ahora hoy en día conocemos como los derechos de pago básico. Bueno, se trata de una ayuda que evoluciona a partir del pago básico, como decimos, es decir, vosotros tenéis, cada uno de vosotros tenéis un pago básico, que sean 10 derechos, 100 derechos, 20 derechos, con un valor, pues en 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 euros. Pues va a ir ligado, va a venir, la renta básica va a venir a raíz de esa mochila, volvemos a decir otra vez la palabra mochila, de vuestro pago básico. ¿Vale? Se pretende que en 2025 todos los derechos de una misma región tengan el mismo valor, es decir, que 2023-2025 seguiríamos con esos pagos básicos, ¿vale? Iría evolucionando para que todas las hectáreas valgan lo mismo. Se pretende, pone en rojo, ¿vale? 2025, todavía está por definir, puede ser 2027, 2029, no lo sabemos aún, ¿vale? Y una reducción por regiones. Ahora mismo tenemos unas 50 regiones actuales y lo que se pretende que sean 10 o 20. ¿A qué me refiero con las regiones? Todos sabéis que vuestros derechos son de la región 401, de la 203, de la 602. Eso es el tipo de cultivo en una zona geográfica determinada. Y ahora mismo tenemos 50 y alguna, ¿vale? Y lo que pretende es simplificarlo más y que se queden unas 10, 20 regiones, como puedan ser pastos de montaña, pastos de dehesa, labor de secano de 2 o 3 zonas solamente, regadío, leñoso, es decir, que nos iríamos como a 10 o 20 tipos distintos de agricultura. 10 o 20 tipos de valores de derechos, sería lo que haría, no 50 como ahora. Seguiría viendo ese pago básico ligado al hectárea, es decir, para poder cobrar derechos o renta básica, pues hay que justificar las hectáreas, ¿vale? Y todos los sectores van a tener esta renta básica, es decir, por la ganadería, la agricultura, el leñoso, todo sería. Y abajo veríamos el esquema, ¿no? De 2023-2025, ¿vale? 2026, incógnita hasta dónde llegaríamos, ese pago por superficie, ¿vale? Ayuda básica a la renta, un poco asemejando a lo que tenemos ahora mismo, comparando, mejor dicho, el pago de derechos individuales como tenemos ahora mismo al futuro pago por superficie, que sería la renta básica. O sea, vemos ahí un poco en el esquema, en la tabla de abajo, las ventajas de la desaparición de los derechos individuales a la parte izquierda, ¿no?, de la tabla, y a la parte derecha veremos el inconveniente, un poco las ideas que nos pueden surgir. ¿Qué ocurriría si desaparecen? Pues los derechos, pues parece que es más sencillo, ¿no? Hay menos especulación, sabemos que se compra, venta de derechos y todo el mercado que esto conlleva y esta presión que tenemos ahora mismo en estos momentos, ¿no?, que es cuando estamos haciendo la PAC, estamos cediendo los derechos, me faltan hectáreas para cubrir los derechos, tengo hectáreas de sobra y quiero comprar derechos, o sea, es un trabajo lo que hay ahora mismo enorme. Y una burocracia enorme lo que hay ahora mismo para esas transferencias de derechos. Al desaparecer, pues claro, lógicamente desaparecería esta burocracia.
y parece que facilitaría la movilidad de la tierra. O sea, no estás encasillado al número de derechos que tienes y te obliga a tener esas hectáreas y de esa región, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Existe también los inconvenientes, pues que parece ser que pueda entrar mayor entrada de más superficie elegible. O sea, ya al no existir un techo de número de derechos y lo que conlleva un número de hectáreas que son las que cobran, pues al no existir los derechos podrían entrar más hectáreas. Pues sí, eso parece, y sería un inconveniente, lógicamente. Posible reducción de los valores, pues ligado a lo anterior. Al entrar más hectáreas y el dinero es el que es el que hay, se tiene que dividir entre todas las hectáreas que entren, con lo cual reduciría el valor de cada ayuda básica. Y por un inconveniente y no menos importante, hay más fuerza del propietario de las tierras. O sea, el propietario de las tierras le daría a pensar, oye, si no existen los derechos, a lo mejor puedo pedir yo la PAC. Por eso la figura de agricultor genuino y del porcentaje de los ingresos que tiene que tener es algo importantísimo en la PAC, en la futura PAC, porque daría respuesta a esta pregunta que te puedes hacer, oye, yo puedo pedir la PAC, ¿no? La ayuda redistributiva, como decía antes, pues, bueno, en España todavía está en discusión a qué personas son las que lo percibirían, pero por explicarlo un poco de una forma muy rápida, es garantizar la redistribución de los pagos directos a las explotaciones, de las explotaciones más grandes a las más pequeñas. Es decir, sería un pago anual a las primeras hectáreas de las explotaciones. ¿Por qué dice de las más grandes a las más pequeñas? Porque el dinero provendría de las explotaciones que han llegado al techo máximo que se pueda percibir en la PAC y se repartiría entre las primeras hectáreas, que lógicamente son de todas, las más pequeñas, pero ¿para qué personas? Como dice al final, para ese agricultor genuino plus, que puede ser aquella persona que tenga un porcentaje de ingresos totales provenientes de la agricultura mayor al que decíamos anteriormente. También está en rojo, también está todavía en discusión. Si en el agricultor genuino decíamos que podía ser un 20%, pues se puede pensar que el agricultor genuino plus pueda ser un 50%. Y serían las personas que pudieran recibir esta renta redistributiva, este plus en su explotación de pago. Habrá un límite, puede ser las primeras 40 hectáreas o las primeras 100 hectáreas y aún pues está todavía por definir mucha casuística. Dentro de esta agricultura verde, bueno, este es un pequeño esquema de lo que es obligatorio y voluntario ahora mismo. En el sistema actual tenemos el greening, que es obligatorio para todos, la condicionalidad, que es obligatoria, y tenemos estructura verde también en el PDR, como puede ser agricultura ecológica, pastoreo, ganadería ecológica, y eso es voluntario ahora mismo. En el futuro, nueva arquitectura, pues los ecoesquemas van a ser voluntarios, que son los que vamos a hablar un pelín de ellos, ¿vale? Y obligatorio, condicionalidad reforzada. O sea, las prácticas que tenemos que en nuestras explotaciones que tenemos que seguir cumpliendo. Que al cabo es muchos de los requisitos que tenemos que cumplir, ya lo sabemos, como por ejemplo el tratamiento de fitosanitarios, cómo tratarlos, con qué máquina, qué manipulador tenemos que tener, carnet, etcétera. O sea, toda la condicionalidad que tenemos que tener en nuestras explotaciones. El otro pago, que es el que nos vamos a extender un pelín más, los ecoesquemas, sería, hemos hablado de la ayuda a renta básica, de la redistributiva, hablaríamos de los ecoesquemas, que sería el tercer pago, sería, como hemos dicho antes, sería voluntario, aún están por definir todos, pueden ser 8 o 10 tipos de ecoesquemas, es decir, 8 o 10 tipos de actuaciones, que como hemos dicho es voluntario, sí que se puede optar a ellos y sería un plus de pago por hectárea, por UGM, por cabeza de animal, aún está por definir. En ganadería, pues en algunos, como veremos ahora, parece que nos gusta o nos gustaría que fuese por cabeza, porque las hectáreas no siempre los ganaderos disponemos de todas las hectáreas que estamos utilizando, no disponemos en nuestras hectáreas, o sea, en nuestra PAC para poder solicitarlas, sí que las estamos utilizando, pero no las podemos declarar como nos gustaría para poder cobrarlas, ¿vale? Uno de estos famosos ecoesquemas, pues es el famoso pastoreo en extensivo. Es decir, la ganadería que pastorea con sus animales en parcelas de pastos, de rastrojeras, con el código ganadero catalogado como en extensivo,
¿vale? Por definición, pues ganadería extensiva con manejo racional de los pastos y que realiza el pastoreo en otras superficies, aumentando la capacidad de absorción de carbono de los suelos y disminuyendo el riesgo de incendio. Esa sería un poco la definición del por qué se pretende realizar o que se prime este pastoreo extensivo, de esos beneficios que realiza la ganadería en extensivo, esa fijación de carbono en el suelo y sobre todo esa disminución en el riesgo de incendio. Como decíamos, un pago compensatorio para la superficie de pastos, o sea, lo que declaramos en nuestra declaración de paz como pastos. Aquí está el problema que estamos viendo en este ecoesquema, y es que la superficie de rastrojera no se pagaría. Por eso os decía antes que nos gustaría poder tener acceso al pago pues que fuese por UGM y no por hectárea, porque en realidad somos ganaderos que tenemos en extensivo y salimos a utilizar esos rastrojos. Si no se pueden pagar, y muchas de las explotaciones solamente hay rastrojos, pues oye, nos quedaríamos fuera de este ecoesquema. Carga ganadera, pues lo que viene a definir entre 0,2 y 2 UGM hectáreas, pues viene a decirnos como que no podemos tener muchas hectáreas para los animales que tenemos y al revés, no podemos tener muchos animales para las hectáreas que disponemos. Tenemos que estar en un abanico que es lo que llamamos 0,2 a 2 UGM. Dos tipos de explotaciones, lo que ahora mismo están definiendo como pastos húmedos o de puerto, o dehesas y pastos mediterráneos, y aquí nos gustaría meter nosotros también el tema de la rastrojera, como decía antes. Pastoreo efectivo de mínimo 120 días al año. Muchos de vosotros me preguntáis que esto cómo hay que justificarlo. Y la respuesta que os doy es, tranquilo que ya lo estás justificando porque tus animales o nuestros animales prácticamente salen todos los días al exterior. Estos son para explotaciones que las tienes tabuladas, sobre todo en los meses de invierno, en donde no se puede salir, pero en otras zonas muy distintas a nuestra Castilla y nuestra Mancha, ¿no? Habría en este ecoesquema de pastoreo, se podría añadir si estás en zona Red Natura, si estás en una zona de riesgo de incendios. Aquí pone como grandes carnívoros, parece ser que lo están modificando y ya no entraría. ¿Cuál sería la zona en Red Natura? Pues ahora mismo ya está definido. Estáis en el SIPAC, veis vuestras parcelas y podéis saber si estáis dentro de zona Red Natura o no. Al parecer se va a crear otra capa que pueda ser zona de riesgo de incendio y va a existir lo mismo. En el SIPA se crearía una capa donde diría si está dentro de esta zona o no para poder cobrar este complemento. ¿Vale? Al igual que otras ayudas del PDR, como es el pastoreo o el bienestar animal, pues se tiene en cuenta toda la superficie de pastos permanentes, temporales, rastrojeras y barbechos. Bueno, barbechos, las rastrojeras, para tener en cuenta esta carga ganadera. Pero lo que parece, o lo que se tiene en cuenta es que solamente quieren pagar los pastos. Pues, vuelvo a repetir, intentamos que se pague por cabeza para que las rastrojeras entrasen. ¿Qué se pretende controlar? ¿O cómo se controlaría, mejor dicho, con esta actividad? Pues, oye, hay ideas pinceladas de cómo se puede controlar pues, con un cuaderno de campo electrónico, a través de control administrativo, control vía satélite, y parte importante de esta jornada de hoy es la digitalización con estos dispositivos GPS que podemos implantar en nuestros animales, donde ya estamos justificando de una forma muy, muy veraz dónde están nuestros animales, en qué momento, y poder justificar que nuestros animales están pastando y rotando por nuestras explotaciones en tiempo y en espacio. O sea, que es una herramienta muy buena también para poder justificar que es la ganadería en extensivo y el pastoreo. Se pretende un pago por hectárea, como veis abajo en rojo, lo recalco otra vez, hay posibilidad de que el pago sea por UGM y no por hectárea elegible. ¿Por qué? Voy a repetir, nosotros vivimos en una zona donde utilizamos mucho la rastrojera y nos quedaríamos fuera. Y eso es algo que no nos gusta. Por eso intentamos defenderlo, que sea por pago por cabeza. También se habla de otro tipo de ecoesquema. He dicho que hay 7, 8 sobre la mesa que están valorando. Ahí entran todos, lógicamente, los de ganadería y los de agricultura. Entonces, de ganadería, otro puede ser, o de lo que están hablando, siega de prados, la realización de la siega de los prados y para dárselo como forraje para nuestros animales. Sería otro pago por superficie. Parece ser que sean en pastos PS, es decir, pastos de siega, pastizales, que serían los que entrarían a formar parte. ¿Cómo se justificaría la siega? Con requisitos como propia maquinaria, facturas. Parece ser que quieren dejar un porcentaje, o se pretende en este esquema dejar un porcentaje sin segar, una franja,
que se pueda pastorear posteriormente para, mejorar o beneficiar a la biodiversidad de los animales, de los insectos, etcétera, dentro de estos franjas, y que los animales puedan no destruir su hábitat y puedan continuar su ciclo en estas franjas sin segar. Vale. También se haría complementos por Red Natura. También se puede controlar con cuaderno de campo, se podría controlar con cuaderno de campo, vía satélite, información también de ese pastoreo de esa franja a través de los dispositivos GPS, sabes en qué momento está el animal, en qué momento y en qué lugar, con lo cual puedes justificar que no estás en esa franja sin segar con tus animales. También parece ser que es un pago por hectárea añadido. ¿Vale? Creemos que es una oportunidad, es decir, creemos que este sistema de digitalización en el sistema ganadero extensivo pues es una oportunidad porque mejoramos la gestión de nuestras explotaciones, manejamos a nuestros animales, sabemos dónde están en cada momento, tenemos un instrumento en manos de nuestras, de los ganaderos, para justificar estas prácticas de cara a la nueva PAC, para justificar que de verdad tenemos animales en nuestras parcelas y que muchas veces la administración, la propia sociedad, nos tacha de que no realizamos el pastoreo como lo plasma en las normas, ¿no? Pues con esta herramienta lo podemos justificar verdaderamente bien. Y bueno, y como decíamos, un apoyo al ganadero para posibles reclamaciones por muerte de animales, por ataques de animales salvajes. ¿Dónde estaba el animal? ¿En qué momento? ¿Cuándo sucedió o ha podido suceder el ataque, ¿no?, de animales salvajes? Bueno, pues por mi parte, como he dicho, que pretendía que fuese breve, centrarme básicamente en la futura PAC y en los ecoesquemas que parece ser que nos vamos a poder tener acceso en la ganadería en extensivo, y cómo la digitalización puede ser una herramienta para controlar, gestionar nuestras explotaciones y justificar de cara a la administración que estamos realizando esta actividad. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Vale. No sé si os he liado un poco pensando en lo que hablamos o creemos que vamos a hablar en la futura PAC de ecoesquema, y a lo mejor muchas veces nos confundimos con las ayudas que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos pago básico, pago verde, pago por cabeza, y luego está y seguirá estando el PDR, como pueda ser el pastoreo, raza autóctona, ganadería ecológica. Eso iría en el segundo pilar. O sea, lo que he intentado explicar es la futura PAC dentro del primer pilar. O sea, el segundo pilar son ayudas comunitarias dentro de la comunidad, que puede definir cómo puede ser esa ayuda, y iría totalmente aparte. No la sustituiría, lo que acabamos de ver de estos ecoesquemas, a las del PDR. Lo que pasa es que sí que pueden tener, o parece que puedan tener, formas de actuación semejantes, y eso es lo que vamos a intentar, o se pretende intentar, que no sean tan semejantes, para evitar el mismo pago, para evitar, mejor dicho, dos pagos por la misma actividad, que es lo que la administración no nos dejaría. Como puede ser el pastoreo, que ahora mismo tenemos la ayuda, es muy semejante a este ecoesquema. Parece ser que alguna diferencia vamos a tener que encontrar, o pagar, mejor dicho, para que poder cobrar o tener acceso a las dos. ¿Alguna duda? Sí, Luis, buenos días. A ver, cuéntame. Estáis muy callados, o os ha quedado claro, o justo lo contrario, os he liado, me he mareado. Sí, ha quedado claro. O sea, Sí. De todos modos, por experiencia, sé que después de estas jornadas pues van a surgir dudas. Es muy difícil asesorar y cómo os podéis posicionar en un futuro, pero por experiencia, como os decía, si luego tenéis dudas en cualquier momento, pues luego sabéis cuáles son nuestros teléfonos, dónde están nuestras oficinas, podéis preguntarnos, ¿vale? O sea que para eso estamos.
Bueno, pues si os parece, si no hay ningún tipo de preguntas al respecto, le cedemos la palabra a los compañeros de Digit Animal para que nos hagan una presentación de su proyecto. ¿Te vas a encargar tú, Luis? Hay dudas Sí, en comentarios. eso es, Pues hay una preguntita en el chat, hay una por si la quiere pregunta. responder Julio. Vale, Julio, la pregunta es, ¿cómo queda la ganadería de ovino caprino lechera que sale poco a pastoreo? Bueno, De Juanjo Luna, la pregunta es de Juanjo Luna. sí, Juanjo. Lo que parece ser es que, al igual que está ahora mismo en el PDR las ayudas de pastoreo, bienestar animal, para poder justificarlo, la ganadería tiene que ser en extensivo, que salgas mucho o poco. Por eso me valdría contestarte con lo que aparecía en rojo de al menos salir a pastar 120 días al año. O sea, no tienes la obligación de salir todos los días, ni con todos los animales. A lo mejor estás en leche y hay animales que no los vas a sacar fuera de tus instalaciones y animales que sí. El pastoreo es para poder justificar, mejor dicho, y realizar en distintas parcelas la rotación de tus animales, la rotación con tus animales, aunque no sean con todos, ¿vale? O sea, aunque sea leche, podría tener opción. Otra cosa es que sea ganadería totalmente intensiva, que no salgan de tus explotaciones y no tengas pasto para justificar. No entraría dentro de este ecoesquema, entraría dentro del pago acoplado por animal, tal y como lo tenemos ahora, pero no entraría dentro de este ecoesquema. Pues nada, yo creo, Luis, que... Espera que revise. No, no hay nada en el chat. Yo creo Genial. que, Luis, si quieres, veo que puedes compartir. Pues nada, te cedo la Sí, palabra. se ve todo bien, ¿no? Genial. Genial. Pues bueno, yo soy Luis, soy de Digit Animal y la idea hoy es intentar pues transmitiros un poco qué es Digit Animal, contaros un poco cuáles son nuestros orígenes, cómo hemos ido evolucionando y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Que en ese hacia dónde vamos, pues el proyecto GELOP también tiene un peso importante y cerraremos un poco con este tema, ¿no? Hablando sobre este proyecto que, como sabéis, pues lidera UPA y colaboramos otras entidades. Así que nada, a modo introductorio, igual algunos no nos conocéis, otros a lo mejor no tanto. Os voy a poner un pequeño vídeo que representa muy bien lo que somos y sobre todo cuál es nuestro origen. El vídeo tiene una música, pero si no se escucha no os preocupéis, no pasa nada porque no se dice nada ni hay que escuchar nada. Así que nada, os lo pongo. Bueno, ¿qué hemos visto en el vídeo? Bueno, al final en el vídeo hemos visto la solución por la que somos más conocidos, ¿no? Que es por nuestros collares GPS, que son estos dispositivos verdes que igual alguno ya habéis visto anteriormente, que van alojados en el lateral izquierdo del cuello del animal y que nos ayudan a saber no solo dónde están nuestros animales, sino también a cómo están, ¿no? Justo ahora hacemos 5 años desde que sacamos el primer dispositivo. Y en su origen fue un dispositivo que bueno, se creó para localizar a los animales, ¿no? ¿De dónde nacimos? Pues al final Rubén Blanco, que es uno de los socios fundadores de la empresa, tiene una ganadería extensiva en Ávila y hubo una época en la que tuvo un montón de problemas con la diarrea vírica y bueno, perdió
bastantes terneros porque no era capaz de llegar a tiempo a socorrerles, ¿no? Ante esta situación, pues en 2015, pues Rubén se planteó cómo era posible que en pleno siglo XXI, con todo el desarrollo tecnológico que ya había, pues no hubiese una solución que ayudase al ganadero a saber pues dónde están sus animales, ¿no? Aquí fue cuando se empezó a trabajar en este proyecto y bueno, al final el resultado fue eso, ¿no? Un primer equipo que ayudaba a los ganaderos a saber en todo momento dónde está su hombre que aparecía en la manga instalando un dispositivo, es el padre de Rubén, ¿no? Y bueno, el sistema poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha ido desarrollando cada vez más, siendo ahora un sistema bastante más complejo. Para que os hagáis una idea, el dispositivo ahora mismo ya también lleva incorporado, aparte de la propia antena del GPS y la pila, pues también lleva un acelerómetro para medir cuál es el movimiento de los animales, también una sonda de temperatura que nos permite conocer la temperatura superficial de los animales y lo que os decía, al final el sistema ha evolucionado mucho y toda esta información que recogemos gracias a los sensores pues se muestran de manera sencilla en una aplicación, ¿no? Para nosotros era vital que la forma de mostrar toda la información de la explotación fuese lo más sencilla posible, ¿no? Y bueno, por ello desarrollamos una aplicación que es bastante intuitiva y sobre todo tiene un módulo que para nosotros tiene especial relevancia, que es el módulo de notificaciones, que lo que permite es que cada persona se lo configure un poco a su medida para que la aplicación le notifique en base a las necesidades que tenga el ganadero, ¿no? Por ejemplo, se pueden configurar alertas por sobreactividad del animal o por baja actividad del animal, también alertas por cuestiones de temperatura, ¿no? Si nosotros detectamos que algún animal pues, tiene una temperatura anómala o que no es la correcta, pues notificamos también al ganadero y también, pues, por ejemplo, se pueden delimitar ciertos recintos virtualmente, ¿no? Vosotros dibujáis el recinto en el que deberían de moverse los animales y en el caso de que algún animal abandone este recinto, pues también recibir una notificación como si fuese un WhatsApp, ¿no? Y la idea es esa, que el ganadero no tenga que estar todo el día pegado a la aplicación para que sepa qué pasa en su explotación, sino que pueda recibir esa notificación en el momento oportuno para tomar la decisión que toque, ¿no? Al final cada vez vamos haciendo más cosas y una cosa en la que estamos trabajando también bastante ahora es en estos calendarios de pastoreo, ¿no? Que lo que nos permite es saber qué zonas han sido más transitadas por nuestros animales, cuáles han sido un poco menos pastoreadas y cuáles apenas se han tocado, ¿no? En este diagrama de celdas lo que vemos son unas zonas verdes, que al final son las zonas más transitadas, unas zonas amarillas que, bueno, están ligeramente menos transitadas y las zonas naranjas que son zonas que bueno, que apenas han pisado nuestros animales. Esto, por ejemplo, que estamos viendo es un mapa de calor que, bueno, al final transmite una información parecida a la anterior. Lo que nos indica son también zonas en las que más tiempo han pasado nuestros animales. Este mapa de calor es de un caso real que se ha hecho aquí en la Sierra madrileña, en el Ayuntamiento del Boalo, y ellos, bueno, tienen estas llamadas ovejas y cabras bombero, ¿no? Que al final la idea con este proyecto era analizar un poco cómo influye el pastoreo de estos animales en la prevención de incendios, ¿no? Entonces se les pusieron varios collares GPS a todos estos animales y se sacaron estos mapas de calor que, bueno, nos indican, pues en las zonas rojas han sido aquellas zonas más pastoreadas, las verdes un poquito menos pastoreadas y las azules han sido aquellas que casi no han sido pisadas. Y la idea es eso, ver la relación existente entre cómo se han pastoreado estas zonas por estos animales y luego si se producen incendios o no en ellas. Algo muy parecido también hemos hecho en el Cabildo de Gran Canaria, un ejemplo muy similar a este. Y luego, bueno, estamos hablando de que son casos muy concretos, ¿no? De estudios, por ejemplo, este que es para el Ayuntamiento del Boalo, pero ya desde el mes pasado cada ganadero que tenga el sistema de Digitanimal está recibiendo un informe mensual
en el que también pues recibe estos mapas de estos diagramas de celdas, estos mapas de calor, para que bueno, tenga esta información un poco más general de su explotación. Esta última diapositiva, para hablar un poco de los collares, siempre nos gusta ponerla, ¿no? Se ven un montón de puntitos de distintos colores en un mapa, que claro, a mí me ponen esto así y prácticamente, vamos, no soy capaz de interpretarlo, ¿no? Nos gusta ponerla por eso, porque al final nuestro sistema es un sistema basado 100% en datos, ¿no? Ya son más de 3.500 clientes por todo el mundo, más de 55 países, son más de 100 millones de datos brutos los que analizamos al año y bueno, nosotros para poder transmitir toda esta cantidad tan brutal de datos que recibimos de una manera sencilla a la aplicación del ganadero, pues contamos con un equipo de matemáticos, de ingenieros, de gente de Big Data, que al final, como os comentaba, ¿no? Son los que hacen posible que toda esta información pues, se muestre de manera sencilla en una aplicación móvil y que de verdad os facilite el día a día. Nosotros al final intentamos cada vez hacer más soluciones, ¿no? y ayudar un poco más. Entonces, bueno, vimos que también había una necesidad básica en cuanto a la gestión de la información de la explotación, ¿no? Y por ello desarrollamos esta nueva aplicación que hemos sacado también hace apenas un par de meses, que es una aplicación llamada Cuaderno, que básicamente lo que viene a sustituir es el papel y boli de toda la vida, ¿no? Que es innegable que hay muchas veces que es súper operativo, ¿no? Ir con tu cuaderno a apuntar un parto, un celo o la información que toque. Pero claro, siempre te puedes encontrar con pérdida de información, con si tenemos que revisar datos de hace 5 años, pues ya nos tenemos que poner a buscar dónde la apuntamos, etcétera, etcétera. Y la idea con esta aplicación es pues tratar de ayudar a controlar la ganadería de una manera súper sencilla, que queden todos los datos ahí almacenados, que si tenemos que revisar información de hace 5 años, pues lo tengamos a 3 clics, como quien dice. Y sobre todo, pues también tiene un módulo bastante potente que es el de control reproductivo, que lo que nos permite pues, es anotar todo el tema de celos, partos, abortos de nuestros animales. Y la idea con este módulo pues también es saber qué animales son más productivos y cuáles menos. Es una aplicación que actualmente es totalmente gratuita para nuestros clientes y ahora la semana pasada, el viernes, sacamos 100 plazas gratis para gente que lo quisiese solicitar y que no fuesen clientes de Digitanimal. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Es una aplicación que ayuda a tener toda la información de manera mucho más estructurada y bueno, sobre todo evitar pérdidas de información. Y por último, bueno, para terminar de hablar de la última solución que también es una solución que ya desarrollamos hace un tiempo, bueno, es una báscula inteligente para ganado, ¿no? Algunos la veréis y diréis, oye Luis, ¿y por qué es inteligente? ¿No? Bueno, pues al final el sistema es muy, muy sencillo, es una báscula que consta como de 2 elementos, ¿no? Por así decirlo. Lo que veis en la imagen, en la parte superior, que es una pantallita azul y una caja que va justo detrás, eso sería lo que es el sistema de Digitanimal, ¿no? Y luego cada animal va crotalado con un crotal similar al estándar, pero es un crotal RFID, que va sincronizado con lo que es la báscula. La báscula va instalada dentro del propio cebadero y cada vez que el animal se sube a beber agua, pues la báscula detecta el animal que se ha subido a la báscula y registra su pesaje, ¿no? El origen que nos dio impulso a desarrollar esta báscula no fue pues eso, que cada vez que, por ejemplo, Rubén tenía que pesar a los terneros, pues ya hay que meterles en una manga, sacarles del cebadero, someterles a un montón de estrés y a lo mejor registras un pesaje cada 10 o 15 días, ¿no? La idea con esta báscula es poder registrar pues cuanto más pesajes diarios mejor y tener la información de manera mucho más precisa, correctamente almacenada. Y como la aplicación del GPS, pues esta tiene una aplicación propia para el sistema de la báscula, que lo que nos permite pues, es controlar toda la evolución de la ganancia de peso, el pesaje individual de cada animal, el peso de los lotes,
y configurar también esas notificaciones para que, bueno, se os avise en el momento en el que un animal está en su punto óptimo. Si algún animal no engorda como debería, pues también ser notificados. Y bueno, también medimos la interacción que tiene con el animal con la báscula, ¿no? Cuántas tomas de agua realiza, etcétera, etcétera. Con la báscula, pues como os comentaba, sí que es una solución que ya lleva más tiempo en el mercado. Son más de 1.600 animales los que ya se están monitorizando, más de 2 millones de datos brutos. Y lo más importante de todo es el último epígrafe que aparece, que es plug and play, ¿no? Que al final es tan fácil como instalarla, es súper sencillo de utilizar y desde el primer día pues ya estamos recogiendo esos pesajes, ¿no? Y ya por cerrar, pues hemos estado hablando de soluciones, de sensores, hemos estado hablando de datos y el último paso que hemos dado, gracias a un proyecto europeo llamado CattleChain, ha sido transmitir toda esta información al consumidor final, ¿no? A través de tecnología blockchain. La idea es que cuando alguien reciba su chuletón o su hamburguesa o el producto que sea, pues que pueda leer un código QR y que tenga toda esa trazabilidad, ¿no? del animal. Esto no es algo teórico, es algo que ya se está haciendo de manera práctica con varias ganaderías. Por ejemplo, esto que vemos es un ejemplo real de la ganadería de Cumbres del Guadarrama, que es una ganadería que, bueno, ellos venden carne de buey, ellos solo tienen bueyes. Y lo que se ve pues es el producto. Esto que vemos es lo que recibiría el consumidor final, ¿vale? Que sería la imagen del producto, qué producto es, la ganadería de la que procede el producto, el crotal del animal, la raza, los sellos de esa garantía, ¿no? De trazabilidad y lo más importante, pues esos mapas de calor, ese mapa de dónde está pastando el animal en invierno, dónde está pastando en verano. Y por último, lo que vemos aquí a la derecha del todo es todo lo que es la fase de engorde en el cebadero, que como también está monitorizado con la báscula, pues también se puede transmitir al consumidor y por último, pues toda la fase de distribución. Y ya cambiando un poco de tercio, vamos a hablar del proyecto GELOB, que bueno, al final es un proyecto que, como hemos comentado al principio, pues busca la coexistencia entre la fauna salvaje y más concretamente el lobo y la ganadería, ¿no? El proyecto está liderado por la UPA, pero también hay otras entidades que participamos en él, como la Universidad Rey Juan Carlos, el FIEB o Digitanimal. Y bueno, los objetivos del proyecto básicamente son mejorar el manejo de las ganaderías, mejorar la diversificación en la granja y sobre todo, y lo más importante, es evitar ataques y mejorar la calidad de vida tanto del ganadero como de los animales. El estudio, bueno, consta, por así decirlo, de dos fases, ¿no? De un estudio de la etología del lobo, que con este estudio de la etología del lobo lo que intentamos hacer es identificar aquellos elementos a los que el lobo es sensible, ¿no? Y los resultados que hemos obtenido ha sido que el sonido provoca que el lobo evite acercarse, o sea que el sonido sí que puede afectar al lobo, y que la luz estroboscópica asusta a los lobos. Entonces ahora el tercer paso que tenemos que dar es ver cómo estos elementos, estos sonidos, esta luz estroboscópica afecta a nuestro ganado, ¿no? Ya que la idea pues, es construir una solución que afecte a los lobos y que afecte lo mínimo posible a nuestros animales. Y luego, por otro lado, lo que estamos haciendo es estudiar el comportamiento de nuestros animales cuando se produce un ataque de lobo. Esto, bueno, se está haciendo con collares comerciales de Digitanimal. Lo que vemos en la imagen, pues por un lado en el lateral izquierdo aparece un móvil con dos alertas de Digitanimal por sobreactividad, en este caso de las vacas cordobesa y ainhoa, que básicamente ya nos están indicando que algo pasa, ¿no? Que si hay esas alertas de sobreactividad a estos dos animales les pasa algo. Luego vemos una gráfica con distintos movimientos en los ejes X, Y y Z, que básicamente pues, vienen a indicarnos eso, ¿no? Cómo se mueven estos animales cuando se produce un ataque. Y lo último que vemos en el mapa, que son todas estas rayas de colores, ¿no? Al final lo que son trayectos de distintos animales. Y aquí lo que intentamos ver es cómo se comportan los animales cuando se produce este ataque para detectar ese ataque y luego prevenirlo. Bueno, para testar todo lo que es el proyecto,
tenemos distintos escenarios en los que estamos trabajando. En Ávila, pues estaría en Santa Cruz de Pinares, en el Radón de Pinares, en Pico Zapatero y en Casas del Pueblo. Luego en Ourense, en Viana do Bolo también estamos trabajando y en Madrid, en Gargantilla de Lozoya. Y el resultado final que buscamos con el proyecto pues es eso, ¿no? Fabricar un dispositivo que por un lado detecte el ataque del lobo y por otro lado que evite esos ataques, ¿no? A través de esa luz estroboscópica o de esos sonidos que hemos comentado. Así que nada, si para ampliar más información sobre el proyecto, pues tenemos una página web que es helop.es, o si no, buscando en Google Helop, pues también os aparecerá. Y bueno, básicamente en la web pues tendréis toda la información del proyecto, qué entidades participamos en él, un blog donde subimos todas las novedades del proyecto, y también hay un apartado con animales en tiempo real, ¿no? Que estos escenarios que hemos visto en Ávila, en Madrid, en Ourense, pues se pueden ver en tiempo real, ¿no? En la propia web. Así que por mi parte, bueno, espero que haya sido ameno, que haya quedado todo bastante claro y por supuesto que a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que os surja. Es el momento de que si tenéis alguna cuestión, alguna consideración, tanto con Luis como con Julio, si se os ha ocurrido alguna cosa, lo que necesitéis. Lo habéis explicado también que no necesita, no les ha quedado dudas. Pues entonces, si no tenéis ninguna duda ni ninguna consideración que hacer, vamos a dar por concluida esta jornada, pero os insisto, esta jornada, uno de los alicientes que tiene es el sorteo de unos collares de geolocalización, siempre me atasco cada vez que lo digo. Entonces vamos a necesitar, porque como vuestros nombres y demás los tenemos aquí, pero sí que necesitaríamos un teléfono y un correo electrónico, ¿vale? Para que a su vez se lo remitamos a los organizadores de la jornada y poder realizar ese sorteo y caso de que os toque, poder mandarlo con normalidad. Si queréis, me lo podéis mandar a mí directamente o se lo podéis mandar a vuestro contacto de UPA más cercano, lo que os resulte más cómodo, lo que queráis. Mi correo es prensa@upaclm.es. Y si no, pues a cualquiera de los compañeros de las oficinas de UPA que tenéis más cerca, pues se lo podéis remitir para que a su vez nosotros podamos hacer ese sorteo con normalidad. Lo que sí añado que aparte del DNI, o sea, el email y el teléfono y demás, también un poco la zona en la que pastorean esos animales de cada uno, porque luego para ver las coberturas pues necesitamos un mínimo de información para ver cuál de las dos tecnologías funciona mejor para agilizar los trámites, que no les toque un collar y luego funcione mejor el otro, no lo tenga que devolver, etc. Tenemos una aportación de Juanjo que yo no sé si leerla en voz alta, por si sí, acaso, ya Juanjo, no te rías. Bueno, pues dicho esto, si no tenéis ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos tanto a los compañeros de Digitanimal como a todos los que habéis participado. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato que yo creo que ha sido bastante productivo para todos. Un saludo, buenos días. Un saludo, Gracias. buenos días. Chao. Un saludo a todos. Chao, hasta luego. Gracias.